Psicología y Ajedrez. Hoy es sábado 29 de febrero y estaremos hablando sobre el conductismo y cómo la educación fue afectada por el conductismo, o sea, cómo nosotros en la educación hemos tomado cosas sobre el conductismo, teorías para nosotros desarrollarlas en las escuelas. ¿Cómo está José Pulver? Muy bien, profesora Emilia Dore. Muy bien, muy grato en comenzar nuevamente con otro tema. Muy bien. Recuerdo que si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer por el WhatsApp 809-216-0036, como también por el Instagram, por mensajes de DM, entrelazando psico y ajedrez. Con respecto al conductismo, nosotros ya lo hemos mencionado, que si bien hemos tocado algunos temas, la mayoría por el tema del tiempo y tanto por lo vasto que es en general, nosotros sabemos que ya la psicología prácticamente se separa de la filosofía, lo que es prácticamente a fines del siglo XIX. Entonces, el conocimiento aplicado desde el concepto, desde cuando Freud habla del inconsciente y posterior a ello, todas las distintas corrientes que han habido, ¿no? Son las tres grandes fuerzas que generalmente se hablan en psicología. Nosotros sabemos que ese método científico que se le trata de aplicar a algo, a una ciencia social que de una u otra manera no es tan exacta como las matemáticas o la física en estricto rigor, pero aún así se trata como de buscar el camino de poder encuadrar esto, ¿ah? Y llevarlo a la ciencia como tal. Por ende, el conductismo, que vamos a hablar hoy día de Watson específicamente, es tan relevante con respecto sobre todo a la vida de hoy en día, que mucho de nuestro comportamiento generalmente hoy día está totalmente inducido, ¿ah? Por algunos patrones culturales, a nivel, como te digo, como sistema en general. Entonces es muy interesante cómo vamos a ir viendo el tema sucintamente, como siempre. La profesora Emilia nos va a comentar un poquito más o menos los experimentos de Watson, más o menos de dónde, cuál es la formación, de a dónde apunta todo esto, y yo paralelamente vamos a ir haciendo algunos temas generales relacionados con la educación. Bien, como tú dices, vamos a hablar, para hablar de conductismo tenemos que hablar de Watson, obviamente, porque es el padre del conductismo. A pesar de que Watson coge teorías ya formuladas y experimentos ya hechos por Iván Pavlov, que es mucho antes que él, el conductismo, como dijiste, es la segunda fuerza de la psicología, a donde cuando Watson aparece y crea lo que es la escuela del conductismo, de lo cual voy a hablar un poquito más adelante. Una de las cosas que él quiere demostrar es que la conducta del ser humano sí puede ser controlada, y por eso es que estudia el condicionamiento clásico de Iván Pavlov. ¿Por qué aclaro que es el clásico? Porque hay dos tipos de condicionamiento. Uno que es creado por Skinner, que es el condicionamiento operante o radical, como le dicen, ya que Skinner fue una persona bastante radical y por eso se le dice radical también. Y entonces, ¿quiénes son los que constituyen la fuerza, la segunda fuerza de la psicología? Es Watson cuando crea la escuela del conductismo con Pavlov y Skinner. Entonces, ¿qué nosotros podemos decir? Yo quiero, como te dije cuando estábamos preparando el programa, quiero hablar un poquito en general sobre la psicología de lo que se planteó la psicología con el conductismo, pero lo quiero llevar a lo que es la educación todavía en estos tiempos. Cómo nosotros, los educadores, seguimos tomando todas estas teorías que fueron creadas en el conductismo. Entonces, para esto voy a hablar un poquito primero de que Watson nace en el 1878 y muere en el 1958. Él nace en Carolina del Sur, en Estados Unidos, y Watson va desarrollando una vida con su madre y su padre, no muy normal, no muy cómoda, ya que el padre de Watson era alcohólico y siempre había en la casa confrontaciones debido a esto. ¿Por qué yo menciono este detalle? Bueno, lo menciono porque cuando Watson tiene 12 años, el papá de Watson decide irse a vivir a las afueras de los Estados Unidos, o sea, de Carolina del Sur en este caso, en un campito lejano con 2 indígenas, lo cual marcó significativamente la vida de Watson. ¿Por qué? Porque ahí Watson tuvo unos cambios en su conducta que lo llevaron a ser un estudiante con dificultad. La dificultad emocional que él le causó la ida de su padre de la casa y dejarlo con su mamá
hizo que él emocionalmente tuviera unos cambios en la conducta en la escuela. Ya Watson, de ser un niño aplicado, pasó a ser un muchacho no aplicado, no interesarle los estudios y tener unos comportamientos los cuales él mismo pudo notar que habían sido cambios muy radicales en su vida a partir de una acción. Y podríamos decir que a partir de ese momento, cuando ya él es adulto, él puede entender, pero ¿qué fue lo que a mí me pasó? O sea, ¿por qué algo que pasa fuera de mí, que no tiene que ver conmigo directamente, hace un cambio en mi conducta? Y por eso es que nosotros hablamos de que el conductismo es como bien dice su palabra, es el cambio que nosotros tenemos en la conducta, o sea, es poder evaluar y predecir la conducta de una persona. Es increíble que estas palabras que hoy día nos parecen desde el punto de vista científico muy interesantes, pero a su vez reflejan algo que en la historia de la humanidad, por lo menos en lo que tiene que ver con la cultura occidental, es algo ya estudiado. Si nosotros, cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de la historia de la educación, por un ejemplo, puede analizar y darse cuenta que en la historia de la educación siempre la educación se formó en primera instancia desde el tema religioso. Fueron los temas religiosos, la iglesia en ese momento, cada tipo de religión, generalmente por lo menos mirado la cultura de nosotros, el pensamiento cristiano, por dar lo más destacado, es donde se acobija el tema de la educación. Ese concepto de educación es el que se le impone a la gente. Ahora, tenemos que pensar que en esa época, donde la mayoría, en la época donde los orígenes prácticamente todo esto, el gran porcentaje de la población eran esclavos, otro gran porcentaje de la población eran niños y otro gran porcentaje simplemente eran mujeres, y ahora la gran mayoría de eso quedan totalmente fuera del concepto de la educación, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque la educación en ese aspecto es un tema muy sectario. No es democrático pero para nada, o sea, es cosa que, como les menciono, que simplemente vean un poco la historia de la educación y se dan cuenta que va a existir una forma totalmente antidemocrática, por ponerle algún nombre. O sea, la educación nunca ha sido algo transversal a la sociedad, en esa época. Ahora, ¿qué es lo que pasa con respecto al tema de la religión? La religión, como cualquier organismo, en este caso como un ente que ejerce poder, lo que hace es buscar que esas personas mantengan un alineamiento con respecto a, obviamente, a lo que ellos profesan. Entonces nos ponemos a dar cuenta que este conductismo, que hoy día hablamos de Watson, que estamos hablando en pleno siglo XX, nos damos cuenta que realmente muchos años atrás, estamos hablando prácticamente en la época del nacimiento de la cultura occidental y el nacimiento del cristianismo prácticamente en la época helenística, nos damos cuenta que ya existe una tendencia a tomar las personas, a inducirlas y a obligarlas. Cualquier persona con mínimo conocimiento de la religión sabe que la religión se basa en torno al miedo, porque es el miedo de Dios a ejercer con respecto a todo lo que puede pasar. Ese miedo divino hace que la gente se comporte de cierta manera. La gente que no se comporte de esa manera automáticamente cae en otro saco que se llama, por ejemplo, los herejes. Una persona, en la etimología la palabra hereje significa libre de elegir. Entonces ahí nos damos cuenta la contraposición, la antípoda que tiene que un hereje con respecto a un creyente. Un hereje es libre de elegir, el creyente no es libre de elegir. Tiene de antemano una obligación que cumplir con respecto a la doctrina que ellos se someten. Entonces, este condicionamiento no es de ahora, eso es lo que queremos llegar. O sea, es un condicionamiento que ha estado históricamente ligado al tema de la educación y esa educación ha estado históricamente ligado al tema de las religiones. Entonces, cada religión asume su verdad absoluta, porque si hay algo que tienen las religiones es que cada uno tiene una verdad absoluta con respecto a ese entorno y esa realidad es la que ellos tratan de plasmar a través de todos sus fieles. Ahora, entonces, este conductismo de Watson, mirado desde el punto de vista científico, ya en pleno siglo XX, nos damos cuenta que hace, en el fondo, es la estructuración con respecto a este proceso, pero es un proceso bastante viejo ya. O sea, no podríamos decir como tal que el conductismo nace en el siglo XX. Si lo analizamos bien históricamente, nos damos cuenta que la historia de la humanidad para poder ejercer poder, distintos poderes, no solamente el poder de la iglesia, también el poder a nivel político, tiene que ver con un poco de este adoctrinamiento. Bien,
Oh, muy buena intervención. Bueno, y siguiendo hablando de cómo él logra fundar el conductismo, Watson estudió primero filosofía y después lo hicieron director de la Escuela de Psicología de la Universidad Hopkins. Y ahí, cuando él está siendo director, él crea un artículo que se llama La psicología tal como la ve el conductista. Eso fue en el 1913 y con ese artículo se funda lo que es la Escuela del Conductismo, que se le llama ahora la segunda fuerza de la psicología. Y una de las cosas que él quería dejar claro en ese artículo, ¿verdad?, con esa fundación que él hizo, era rechazar totalmente el inconsciente de Freud, o sea, el psicoanálisis. Para Watson, todo tenía que ser observable, todo tenía que ser el comportamiento, y en el psicoanálisis y el inconsciente de Freud es todo lo contrario, es todos los procesos que tenemos adentro mentales, que no podemos medir ni observar. Entonces Watson lo que quiere decir, lo que hace cuando funda esta escuela es decir, no, el objetivo del conductismo es poder predecir y controlar la conducta, o sea, que haya un efecto a cualquier reacción que se haga, o sea, reacción, efecto, es lo que él cuando funda la escuela del conductismo quiere llevar a cabo. Nosotros podemos predecir y controlar el comportamiento para de esa manera entonces nosotros lograr lo que nosotros queremos de los seres humanos. Y pasa, o sea, lo principal para Watson era desechar toda la teoría del psicoanálisis, que se entendiera que no se podía tener psicología si no se podía observar lo que la persona estaba haciendo. Luego de eso, Watson crea también un experimento que fue su experimento más reconocido, que es el del pequeño Albert, y lo hace allá en la Universidad de la Hopkins, con la que era su asistente, Rosalie. No recuerdo ahora mismo el apellido, nada más recuerdo el nombre, era Rosalie. Y lo que quiere demostrar con ese experimento es, coge los experimentos clásicos de Pavlov, de que nosotros podemos condicionar al ser humano, y ese condicionamiento nosotros podemos hacerlo, y otra cosa que él quería demostrar era que después de condicionado lo podemos volver atrás, o sea, descondicionarlo. Y vamos a explicar un poquito más adelante. En ese momento donde él hizo el experimento, tuvo complicaciones dentro de la universidad porque se le descubre que él es amante de su secretaria, por lo cual lo destituyen del cargo o sea, deja de trabajar y se va a vivir, igual que hizo su padre, a las afueras de su ciudad natal, y trabaja desde allá con publicidad. O sea, deja a un lado todo lo que es psicología. De hecho, él mismo destruye muchas de las cosas que él había creado porque no le interesaba que se quedaran, y empieza a trabajar en el ámbito publicitario. Muchas personas dicen, pero ¿y por qué en el ámbito publicitario? Si él era un gran psicólogo y había demostrado que en realidad el conductismo existe y se puede hacer cambios en las conductas de los seres humanos. ¿Por qué tú crees, Job? Yo creo que es bastante simple. El carácter teleológico de esta psicología es súper utilitarista con respecto al sistema imperante. O sea, el sistema capitalista obviamente necesita obligatoriamente tratar de cambiar las conductas para poder obligar al consumo de sus productos. Exactamente. Entonces, esta capacidad que tiene él de poder cambiarse a ese tema es simplemente porque hay un tema comercial detrás. Ahora, uno nos quita mérito con respecto al estudio de él y toda su obra, pero lo que sí hay que tener muy en claro que esta obra está de una u otra manera supeditada a estos vaivenes posteriormente del mercado. O sea, aquí nos estamos dando cuenta que el capitalismo asume el conductismo como una de las grandes herramientas para poder implementar su sistema. Como para el capitalismo súper determinante, por ejemplo, el concepto de obsolescencia programada que tienen los productos en sí, también obviamente el cambio cultural es súper determinante para poder consumir un producto. Cuando yo llego, imagínense lo siguiente, cuando un producto capitalista llega a un país y le tiene que imponer un ejemplo a un país que no tiene las características de ellos le dice que tiene que consumir una Barbie, una muñeca rubia de hojas azules, donde hay mucha gente, la mayoría de mucha gente en muchos países simplemente no son las características típicas de ellos. Entonces, ¿cómo logro hacer
que esa persona logre consumir un producto que es totalmente ajeno a ello. Una de las cosas fundamentales del capitalismo radica en eso, y para eso están los medios de comunicación, tiene que ver con la publicidad. Y por ende nos vamos a dar cuenta que no solo él, ya en la segunda parte del programa vamos a citar otros ejemplos que tienen que ver con esta relación directa de la psicología, que es en el fondo el adoctrinamiento con respecto al posterior consumo de un producto. Antes de pasar al segundo bloque o a la canción, mejor dicho, quiero decir que el conductismo no es más que un movimiento en la psicología que se encarga del procedimiento estrictamente experimental de la observación y la relación con el estímulo y respuesta. Eso es todo lo que Watson quería, o sea, ver cuál era el estímulo y cuál era la respuesta del ser humano. Y como tú bien decías, eso encaja muy bien en países capitalistas. Por eso él terminó haciendo publicidad, porque como él conocía la conducta, sabía lo que tenía que dar para conseguir que se comprara el producto. Bien. Ok, vamos a comenzar entonces con nuestro clásico tema. Y hoy día hemos traído al trovador mexicano, que a ti te gusta mucho. Alejandro Filio. Eso, Alejandro Filio, con su tema musical de un fantasma. De un fantasma. De un fantasma. Ronda un fantasma con su delirio, con su esperanza, camino arriba ganando montaña, pasión al hombro, muerte a la espalda. Dicen los hombres que nada se gana, pero lo cierto es que me hablan cuando la noche y la luna se abrazan, cuando sabemos de nada. Puede callar si nació en la verdad. De su estatura se sabe un caudillo, de su figura tanto han mentido. Para la máscara solo un harapo, para la gloria mil desencantos. Cuántos fantasmas siguiendo su huella, cuántas balas esperan. Fuma tabaco y escupe otro sueño de los que espera mi pueblo. ¿Quién lo puede callar? Si nació en la verdad. ¿Quién lo puede callar? Si nació en la verdad. La dictadura perfecta es un muerto, otro cadáver lo que tenemos. Para pagarle a la historia no hay precio, ni la deshonra, ni el buen comercio. Que baile el pueblo y escriba en el aire su vocación de ser nadie. Miro el futuro y descubro en las calles tanto fantasma del hambre. ¿Quién lo puede callar? Si nació en la verdad.
en la verdad. Bien, nos encontramos en el programa Entrelazando Psicología y Ajedrez en Generaciones Radio, estés donde estés. Como es habitual, se pueden comunicar nosotros a través de las redes sociales o directamente al WhatsApp 809-216-0036. Acabamos de escuchar el tema musical de Un Fantasma. Este tema de Filio, Alejandro Filio, hace referencia al subcomandante Marcos, que es subcomandante Marcos es un profesor de filosofía que asume un liderazgo mediático a mediados del año 94, cuando se produce todo el levantamiento de lo que corresponde a la zona de Chiapas, en México. Entonces es un tema muy emblemático, la representación de lo que son ese movimiento que hasta el día de hoy sigue vigente, buscando reivindicación, dignidad con respecto a todo el tema indígena en lo que es México. Vamos a continuar nosotros hoy día hablando entonces sobre conductismo. La profesora Emilia nos va a explicar más detalle, los experimentos y las cosas que tienen que ver con respecto al tema. Yo antes de pasarle la palabra a ella sí quería mencionar lo siguiente. Esta corriente psicológica, que ya sabemos que es una de las tres fuerzas, encaja muy bien, como les digo, en el contexto histórico de que se está viviendo. O sea, si yo les pongo el otro ejemplo es Edward Bernays, el sobrino de Sigmund Freud. También es otra persona que, fíjense, que tiene mucho que ver con respecto a esto, porque Bernays hace lo siguiente: toma mucha de la psicología que ha descubierto su tío y la empieza a aplicar en Estados Unidos, ¿ya? Él publica en el año 1928 un libro clásico que se llama Propaganda. Ese libro Propaganda significa el inicio prácticamente de una carrera muy relevante de este intelectual. ¿Por qué? Porque es el padre, a él se le considera el padre de las relaciones públicas, ¿ya? Y ustedes entenderán que las relaciones públicas de una u otra manera tienen que ver con esta aceptación con respecto al entorno, al medio, en este caso a la sociedad. Él, si bien parte siendo un psicólogo, ¿ya?, estudia la psicología de su tío Sigmund Freud, empieza paulatinamente a tomar esta psicología y empieza a incorporarla a lo que tiene que ver con las organizaciones, en este caso puntualmente con las empresas. Entonces, nuevamente nos damos cuenta que hay una relación directa que tiene que ver con la psicología implementada directamente al tema del mercado, la empresa, cómo funciona. Por eso nos damos cuenta que lo que hace en este caso Watson no es tan distinto en el fondo a lo que hace el sobrino de Freud. O sea, cómo se implementa a través de la psicología se logra generar una ganancia directa. O sea, ambos llegaron a tener un buen estándar económico. O sea, el sobrino de Freud llegó realmente a ser una persona muy importante, tanto desde el punto de vista económico como también desde el punto de vista de injerencia a nivel social, ¿ya? No olviden, eso fue en 1928 con su tema Propaganda. No es casualidad que uno después, posteriormente, al llegar al nazismo el 33, ¿cierto?, en Alemania, con Hitler, prácticamente la propaganda fue uno de los ejes fundamentales para llegar al poder, ¿ya? Entonces nos damos cuenta cómo va unido de una u otra manera el conductismo, la relación con respecto a las relaciones de poder que van a verse prácticamente en la sociedad. Bien, Job. Bueno, como decía, ahorita se me pasó decir que Watson estudió psicología, fue el primero doctor en psicología graduado en Chicago. Y cuando él sigue con sus estudios y queriendo demostrar que el conductismo sí existe, la importancia del conductismo para ellos, o sea, el objetivo final es predecir y controlar el comportamiento, minimizando totalmente lo que es la introspección, las emociones, los sentimientos y los procesos mentales. O sea, a ellos no les interesa absolutamente nada para eso. Ellos quieren crear un nuevo enfoque donde
se pueda medir la conducta animal y humana. Digo animal porque trabajaron también principalmente Watson y posteriormente Skinner, principalmente Pavlov y posteriormente Skinner con los animales, haciendo los estudios en los animales para después poderlo traspolar a los seres humanos. ¿Qué pasa en uno de esos experimentos de Watson, que es el experimento más famoso del pequeño Albert? Que lo que él quería demostrar con ese experimento era que utilizando la teoría del condicionamiento clásico, nosotros podemos convertir a una persona en lo que de hecho es parte de la frase que él dice, en lo que el otro quiere que esa persona sea, y que yo puedo inferir miedo a un ser humano aunque haya nacido sin miedo. Entonces lo que él hace en ese experimento, que toma a un niño de 11 meses de nacido junto con su asistente Rosalie, y lo primero que ellos quieren descartar es que el niño no le tenga miedo a nada, o sea, que no haya ningún animal de peluche o algo al cual el niño le tenga miedo. Posteriormente de comprobar que el niño le ponen un peluche y no le tienen miedo, le acercan el peluche y tocan arriba de la cabeza del niño 2 barras metálicas que hacen un sonido muy fuerte, con lo cual el niño sí se asusta. Entonces le ponen el muñeco y al mismo era un ratón peludo de peluche, y al mismo tiempo tocan las barras. El niño reacciona llorando. Ya a la segunda vez el niño otra vez reacciona llorando. Ya la tercera vez solo hay que ponerle el muñeco sin que suene el sonido, y ya con esto el niño inmediatamente llora solo con ver el muñeco. Esto quiere decir que se volvió en un condicionamiento ya generalizado. Veo el muñeco, pero ya no solo, Watson quería ver si solamente el niño le iba a tener miedo al muñeco, si también le iba a tener miedo a cosas que parecieran a ese muñeco de peluche de ratón. Y efectivamente ahí Watson pudo ver cómo el niño le empezó a tomar miedo a otro tipo de juegos, a otro tipo de peluche, no solo a cualquier cosa que fuera peluda. A eso se le llama condicionamiento clásico generalizado. O sea, generalizo cualquier cosa que me recuerda a ese sonido con ese muñeco. Entonces, él lo que quería era comprobar si él podía transmitirle al niño miedo con otras cosas, no solo con ese muñeco. Y también cuánto tiempo persistiría el miedo en el niño, si después ya el niño se iba a acostumbrar. ¿Y qué pasó con esa última hipótesis que él se planteó? Que fue cuando pasó todo lo de que fue retirado de la universidad y él no pudo llegar a comprobar esa última hipótesis de que sí al niño podía reversirsele el miedo que sentía. No se pudo comprobar y el experimento se quedó hasta ahí. Dicen, hay varias versiones de qué pasó con el pequeño Albert, y entre ellas dice que murió de hidrocefalia a los 6 años, o sea que no se supo si ese niño llegó a perderle el miedo a lo que se le había infundado con Watson. Entonces, él lo único que quería Watson era comprobar que el miedo puede ser algo condicionado, y que así como podemos condicionar a que una persona sienta miedo, lo podemos condicionar a otras cosas. Como bien él decidió terminar haciendo publicidad por lo mismo, porque puedo condicionar a las personas entonces que compren lo que yo quiero que compre. Mira, quiero destacar que Watson fue muy querido en los Estados Unidos, es muy querido todavía en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nos enseña a predecir y a controlar, y en los Estados Unidos le gusta mucho lo que es tener el control. Entonces es un psicólogo muy destacado en lo que es Estados Unidos, ya que con él Watson le decía a los padres después de este experimento: ustedes pueden tener el hijo que quieran tener, lo que tienen es que condicionarlo. Si usted quiere que su hijo, y daba charlas que se encuentran por internet, o sea, se encuentran en YouTube, él daba charlas diciéndole a los padres, o sea, usted no tiene que sufrir con un hijo, condiciónalo de cierta manera, y entre esa condición, ese condicionamiento, usted lo que tiene es que premiarlo o castigarlo dependiendo si el niño no hace lo que usted quiere, y así usted va a tener el hijo que usted quiere. Y es tan amado en los Estados Unidos porque te vende el sueño americano. O sea, si usted está en este país, usted lo único que tiene que fajarse, levantarse todos los días y va a lograr tener el sueño americano, que no es más que la casa feliz con la familia feliz y el carro.
Y la cajita feliz. Y la cajita feliz. Entonces, Watson hablaba por las radios y los papás detenían, todos los padres, para escuchar cómo podían condicionar a sus hijos para que esos niños respondieran como los papás querían que los chicos respondieran. Entonces, de igual manera, como te decía al principio, la educación dijo, pero entonces vamos a enseñar por medio de este método de condicionamiento, que el aprendizaje sea por medio de este método, ya que así no vamos a evitar mucho trabajo. O sea, si condicionamos a que el estudiante es un ser humano que es solamente un receptor de recibir la información que nosotros damos, entonces no evitamos todo lo que ya ha creado Vygotsky, de que la educación debe de ser constructivista, que el aprendizaje se construye. Ellos dicen, no, ¿para qué vamos a ponerlo a construir el aprendizaje si se lo podemos dar todo listo como enlatado y que ellos solamente tengan que aprendérselo, embotellárselo? Sí, lamentablemente es un tema complejo en sí. Ahora, la mayoría de gente medianamente cuerda debería darse cuenta cómo funciona. O sea, la forma más obvia para poder mantener el poder con respecto es el miedo. El miedo paraliza, el miedo evita que la gente se mueva y el miedo a su vez también nos permite manipular y controlar. No es casualidad que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial viene todo este concepto de la doctrina del shock, que se le llama en Estados Unidos. Hay esta escritora canadiense, si no me equivoco, no recuerdo, Naomi Klein, tiene su famoso libro que se llama La doctrina del shock, donde analiza y se da cuenta, explica más o menos en su libro, más o menos cómo funcionó este concepto de la doctrina del shock en Estados Unidos. Todo ello tiende a buscar de una u otra manera, en esta famosa búsqueda y lucha con respecto al tema ideológico que existió más o menos en esa época, con respecto a cómo logro condicionar de la mejor forma posible. Y eso hoy día ya está más o menos archicomprobado que el miedo es la mejor forma. Claro. O sea, cualquier cosa que yo pueda controlar, el miedo es lejos la mejor forma de poder hacerlo. Entonces, ese miedo, el mismo miedo, como les mencionaba yo, que tienen con respecto a las personas que practican una religión. Ese mismo miedo el que tiene un niño en un colegio cuando se le saca una mala nota. Hay un miedo que con respecto al castigo de los padres, un miedo con respecto al tema social, con respecto a si él es un mal alumno. Entonces, ese miedo prácticamente está transversal con respecto a la mayoría de las relaciones sociales que tenemos hoy en día nosotros, imperantes. Entonces, hay gente más o menos que puede pensar que no es tan brutal el tema, pero yo le digo sinceramente, es querer tapar el sol con un dedo. Lamentablemente hoy día el sistema funciona, este condicionamiento lo vemos a diario. Es cosa de prender el televisor, ver el celular, lo que sea, y hay un condicionamiento. Ahora la gente lo puede ver o no. Es lamentable, pero funciona así. Bien, Job, ya vamos a pasar a nuestra segunda canción del día. Antes quiero saludar a Carla y a Leonardo Davalillo, que nos están escuchando, en este momento. Gracias por su sintonía y sigamos adelante. Bien, vamos a otro tema musical. Es otro compositor y trovador argentino, Víctor Heredia, uno de los grandes prácticamente de la canción. Y viene con un tema muy famoso que se llama Alelí. Quererte como yo te quiero, amor. ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel con ramos de besos y escuchábamos caer sobre los techos de zinc lluvias de
otoño en abril. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, alelí, pobre de mí. Yo te desnudaba para ver cómo era el mar, y el mar se enredaba mis deseos de volar. Íbamos tan lejos que olvidábamos volver. Nos traía el ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies como un gatito siamés. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, alelí, pobre de mí. Esta noche quiero que bailemos otra vez la canción que el viento nos cantaba en el ayer. Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar que baile en mi celda con tu sombra sin parar. ¿Cómo he podido matar a quien me hacía soñar? Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, alelí, pobre de mí. Bien, nos encontramos en el programa Entrelazando Psicología y Ajedrez, un programa de conversación para mencionar cualquier tema relacionado a psicología, educación, cultura, ajedrez. Acabamos de escuchar el tema Alelí de Víctor Heredia, ¿no? Un tema hermoso como tema, trágico a la vez porque él termina asesinando a la mujer que adora. Es un tema bastante delicado, pero muy bello a nivel musical. Vamos a continuar entonces nosotros tocando el tema que tiene que ver con el conductismo. Lo siguiente, vamos a pensar en el siguiente tema que tiene que ver ahora con lo que yo les quiero comentar. Es un documental que hay en Netflix, que lo pueden observar la gente que vea Netflix. Si bien la gran mayoría de lo de Netflix es un tema simplemente de ocio, pero hay también algunas cosas, una que otra cosa, no muchas, pero una que otra cosa interesante. Uno de esos documentales se llama Nada es privado, ¿ya? Nada es privado, lo pueden ustedes observar. En ese programa Nada es privado, ustedes se van a dar cuenta cómo funciona el nivel, la psicología
ya aplicada a un nivel de masas. Cuando pensábamos nosotros en el experimento que hace Watson con el pequeño Albert, nos dábamos cuenta cómo pueden inducir a que este pequeño de 11 meses y 3 días que tenía, puede inducirle a que sintiera un pánico a este ruido, ¿cierto? Cómo se le induce en el fondo un pánico a algo que no lo tenía. Eso mismo, el conductismo lo termina haciendo posteriormente con los productos, y ahora, en mayor cantidad, ya a un nivel ya totalmente mucho más macro, lo hace a nivel de masas. ¿Cómo lo hace? Yo lo voy a mencionar sucintamente. Hay una empresa que aparece en el documental que se llama Cambridge Analytica, porque los profesores son de la Universidad de Cambridge, que hacen todo un seguimiento con respecto a una base de datos. Esta base de datos se la vende, obviamente, Facebook, que mantiene una cantidad de base de datos monstruosa, ¿cierto? Se la vende a esta empresa. Y ellos, ¿qué hacen? A través de esa base de datos, donde están todos los datos de nosotros a nivel de Internet, ellos toman esos datos y hacen perfiles. Esos perfiles los determinan, en este caso puntual, cuáles son nuestros, un ejemplo, qué programas nos gusta, qué cosa comemos, cómo nos vestimos, o sea, todo eso es ver la conducta de cada individuo, pero no estoy hablando de una conducta de millones y millones de personas, estamos hablando de la primera base de datos, aparece en el documental, es de 30 millones de personas. O sea, si yo determino que 30 millones de personas tienen ciertos gustos y a su vez tienen ciertas formas de ver la vida, yo lo que puedo hacer es inducir a esas personas a tomar alguna cosa en común, un ejemplo, a que me compre un producto, o peor aún, a inducir a que vote por una persona específica, ¿ya? Entonces, esta empresa Cambridge Analytica fue demandada posteriormente. Ellos participaron directamente en la elección de Donald Trump. Fíjense qué casualidad, que en la última elección de Donald Trump ellos contrataron a Cambridge Analytica, y también hoy día lo que es el famoso Brexit, que el que se acaba de ocurrir hoy día en Inglaterra con respecto a la salida de la Unión Europea. O sea, estamos hablando de contratar a una empresa, tomar estas bases de datos, que teóricamente esas bases de datos no deberían venderse, pero ellos generalmente lo terminan en Zuckerberg, o sea, este gallo dueño de Facebook lo termina vendiendo, y posteriormente terminan tomando esos datos, manipulando esos datos e induciendo a través de la conducta de todos estos futuros clientes o consumidores o votantes, les terminan diciendo a cuáles de ellos van a poder, como te digo, inducir. No todos obviamente los van a poder inducir, hay gente que tiene un poco más facilidad de ser inducida, en este caso de controlar su conducta. Entonces nos damos cuenta cómo el conductismo, desde ser una corriente psicológica básica que tiene que ver con respecto a la conducta de este pequeño Albert, hoy en día ya estamos hablando de un nivel mucho más macro y estamos hablando de cómo podemos manejar a las masas, así. Bien, interesante lo que hablas. Como yo decía, iba a mencionar un poquito sobre lo que es el conductismo, cómo el conductismo percibe la educación. Y lo primero que el conductismo percibe es que la enseñanza consiste en depositar la información en el estudiante. O sea, el estudiante es un mero receptor, solamente el profesor es el que habla y es el que participa, y el estudiante solo recibe la información. No hay un diálogo, no hay el profesor habla, entonces yo voy construyendo mi aprendizaje, sino que simplemente consiste en arreglar los conjuntos de estímulo y condiciones de reforzamiento a donde el estudiante recibe la información, y si hace las cosas correctamente, entonces recibe un reforzamiento positivo. Eso es lo que Paulo Freire dice, que el tacho de basura. Con esto, exactamente, y con esto evita un reforzamiento negativo. Eso es todo lo que quiere el aprendizaje en lo que es la educación. El rol del docente debe de ser un rol a donde el docente tenga todas las competencias. De hecho, lo hacen caricatura como que el docente es una computadora a donde pasa toda la información que tiene. O sea que el rol del docente es tener un buen método de enseñanza que garantice el aprendizaje, a donde él tiene todo el conocimiento que se va a pasar. Es como si el estudiante no tuviera nada, como él hizo cuando trabajó con el pequeño Albert, ver si no había ningún tipo de miedo en el pequeño Albert. Entonces ahí yo te introduzco todo lo que yo quiero que tú sepas. Y como decía ahorita, el rol del estudiante es visto como un receptor de contenido que lo único que necesita es prestar atención para aprender.
y la enseñanza, perdón, de ese contenido se debe de aprender y almacenar con el objetivo de aprobar. O sea, lo único que le interesa al conductismo en la educación es que el estudiante apruebe. O sea que por lo tanto nosotros necesitamos que tú almacenes todo lo que nosotros te decimos, porque el objetivo es aprobar. Si tú apruebas, quiere decir que entonces nosotros estamos calificados para enseñar. No nos importa si tú apruebas porque te has embotellado toda la clase, aunque no tengas razonamiento, porque el razonamiento no existe. A ellos no les interesa ver hacia adentro, sino hacia afuera, lo que se puede demostrar. Y la motivación es totalmente externa o extrínseca y se apoya en premios y castigos. O sea, lo hiciste bien, te premio; lo hiciste mal, no tienes premio. Por eso todavía en estos tiempos se utiliza decirle a los estudiantes, te está portando mal en matemáticas, no vas a recreo. O sea, ya, con eso está resuelto, porque a nosotros no nos interesa saber, o sea, al docente no le interesa saber por qué el niño en tal materia se está comportando de tal forma. Simplemente vemos la conducta del niño y entonces si es positiva le damos un premio y si es negativa le ponemos un castigo, pero en ningún momento se interesa saber el porqué del comportamiento, solamente se ve el comportamiento. Y obviamente la evaluación final, que es la más importante, que es donde el estudiante es evaluado por medio casi siempre de un test, o sea, de hacer preguntas de lo que se ha dado en el transcurso del mes, y con estos resultados nosotros hacemos lo que podemos observar y medir. O sea, no importa cómo el niño se desarrolló en ese mes. Hay estudiantes que le tienen miedo a tomar una prueba, que eso lo pone nervioso y puede tener todo el contenido aprendido, pero en la prueba le va mal. Pero ellos solamente lo que le interesa es lo observable, cómo le fue en la prueba, no cómo ese ser humano se desenvolvió en el transcurso del mes. Bueno, y finalmente me gustaría, cuando vayamos a terminar, poner ahora la frase final o decir la frase final emblemática de Watson. No sé si antes de terminar tú tienes algo más que decir. Sí, creo que lamentablemente todos somos, bajo este sistema hoy día, todos somos un pequeño Albert. Hoy, aunque la mayoría hoy día, una de las gracias del sistema imperante radica en transformar a la gente, hacerla creer tontamente que son libres, que viven en democracia y que todas estas parafernalias. Lamentablemente no es así, y no es porque se los diga yo, sino porque simplemente tengan que observar la realidad y nos vamos a dar cuenta que este conductismo realmente es el que nos obliga a tener una vida precaria. O sea, el tener que comprarme un celular y a los 6 meses sale otro y ya necesito el otro y después necesito el otro, eso no logra saciar a nadie. Y lamentablemente desde el punto de vista de economía clásica funciona así. Entonces, nosotros nos damos cuenta con respecto a este tema. Ahora, lamentablemente, como yo citaba, la educación hoy día funciona así. Sí. Simplemente lo que importa es que pasen, ¿no? O sea, el chico no puede saber absolutamente nada, a nadie le importa nada. Sí, ni siquiera se entiende el constructivismo. Tú vas a una escuela y te dices, sí, nosotros trabajamos con el constructivismo porque es la moda, porque ya se reconoce que lo otro está muy obsoleto, que el profesor no puede saberlo todo y que el estudiante no puede no saber nada y que se puede construir. Pero en realidad, estudiantes que están siendo educados ahora para ser futuros docentes no entienden el constructivismo, no entienden de que para construir algo yo tengo que darte una base, que fue lo que creo que expliqué la semana pasada. O sea, el estudiante viene con algo, según la teoría de Vygotsky, nos viene con su desarrollo con su desarrollo próximo, y el docente lo lleva al desarrollo potencial, acompañando, apoyándolo. O sea, él viene con una base, el docente ve cuál es la base, entonces yo te ayudo a desarrollarte. Aquí en el conductismo no es así. Aquí es simplemente nosotros somos los estudiantes meros receptores y nos tienen totalmente condicionados. Si tú quieres ir al patio, tienes que terminar la clase. Si tú quieres pintar, tienes primero que hacer la tarea de biología. O sea, que estamos totalmente condicionados a que si nosotros queremos recibir algo positivo, algo que nos gusta, tenemos que hacer primero algo adversivo,
que es de lo que hablaba Skinner, o sea, en el condicionamiento radical. O sea, primero nos toca lo adversivo para después poder disfrutar de algo positivo. Somos una ratita de laboratorio. Exactamente. Y en la educación se ve constantemente. No se logra llevar al constructivismo. Los estudiantes no entienden ni cómo se hace, no se entiende que el docente lleva el tema y vamos a construirlo, dame tu opinión, yo te doy la mía, ¿qué podemos sacar de eso? Claro, hay teorías que hay que aprendérsela tal cual, porque Watson existió y creó una teoría, pero ¿qué tú crees de esa teoría? ¿Qué tú puedes, como decía Piaget? O sea, la idea es que el ser humano pueda seguir desarrollando a partir de lo que sabe, no que nada más te quedes con lo que se te ha dado como que es lo correcto. No repetir lo pasado. Exacto, igual como decía María Montessori también, que fueron grandes educadores a lo que estoy mencionando. Entonces, la frase final de Watson, diciendo que Watson falleció en el 1957 en el campo, se divorció de su esposa y se quedó con la asistente Rosalie, y su frase célebre dice: dadme una docena de niños sanos, bien formados, para que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger. Médico, abogado, artista, hombre de negocios y, sí, incluso mendigo o ladrón, independientemente de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. Es un texto bastante lapidario que refleja todo lo que es el conductismo. Personalmente, obviamente, no la comparto absolutamente en nada. Creo que en algunos sí entiendo que la sociedad de una u otra manera tiene que tener una conducta con respecto a muchas cosas, pero una conducta para mí, desde mi punto de vista, tiene que ser con respecto al bien y no a los intereses de algunos. Exacto, y también es una frase que pareciera que él es un todopoderoso que puede hacer lo que quiere con los seres humanos. Entonces, un semidios. Exacto, un semidios. Entonces es algo que en la psicología nos quita como la oportunidad entonces de no tenemos que hacer ningún trabajo interno para cambiar, todo es externo y es en base a que nos condicionen o no. Bueno, como siempre, agradecerle a Diseño Gráfico de Carla Victoria de Sin, Carla Marante Dore 2@gmail, le pueden escribir por ahí o por el número 829-964-1706. Carla le diseña lo que usted necesite para cualquier cosa, tarjeta, sellos publicitarios, champú, potes de champú, de rinse, lo que usted necesite, le dice lo que quiere que diga y los colores, y Carla le diseña obras maravillosas. Ya, para finalizar, como lo hacemos habitualmente, hoy día traje un libro que se llama Viaje al centro de la filosofía. Estos libros de filosofía, de los cuales nosotros somos bastante asiduos a leer filosofía, es importante. ¿Por qué? Porque más allá del autor, el autor se llama Nemros Carrasco, es un autor, la verdad que es un profe de filosofía, es el asesor filosófico de la famosa serie Merlí, ¿ya? Que la serie, si bien ha sido muy famosa y muy llamativa, una de las formas que tiene como de divulgar en este aspecto los valores y que tienen que ver con respecto a las preguntas filosóficas, ¿ya? Así que les recomiendo este libro, se llama Viaje al centro de la filosofía. Es un libro para inducir, para que la gente empiece de a poquito a tomarle el gusto a la filosofía, a volver a preguntarse las eternas preguntas que se hacen uno dentro de la filosofía, pero a la vez que son tan importantes. La filosofía de una u otra manera, está casi en contra de este conductismo, porque en el fondo aquí cada una persona puede tomar una libertad real con respecto a su ser y a su vida. Así que se los recomiendo, de Nemros Carrasco, Viaje al centro de la filosofía, ¿ya? Y obviamente que vean la serie Merlí, que es muy, muy llamativa. La primera parte. La primera parte, sí, la segunda es malísima. Sí. La segunda es por un negocio. De igual manera, quiero recomendar una película francesa que se llama Mala Hierba, que está en Netflix también,
sobre un docente. Muy interesante, ya que hemos hablado tanto sobre cómo son o debería de ser un docente o cómo no debería de ser un docente, que es lo que yo he dicho, que el conductismo no nos ayuda a crear seres humanos pensantes y que puedan desarrollarse. Nos despedimos entonces, que estén todos muy bien. Gracias. Generaciones Radio presentó Disfruta la diversa